¿Cómo está don Rolando? Muy bien, muy bien. Así estamos bien. Hemos hecho varias conversaciones y recuerdo que habíamos quedado en cuando usted venía por avión desde Concepción a La Serena. Claro. ¿Cómo es la etapa acá en La Serena? ¿Cómo comienza? Bueno, yo estaba saliendo de la etapa universitaria, de docencia universitaria en Concepción, y quería buscar dónde arrancharme en un lugar donde no hubiera el boche que había en Concepción. Había terminado recién un episodio de reforma universitaria, más todavía eh, la efervescencia propia de la Unidad Popular. ¿De qué fecha estamos hablando cuando usted...? Yo hacía, es el último año que hice clases fue el año 70, ¿no? Completo, digamos. En el año 70, en mi curso, el quinto de medicina, ¿no? Tenía de alumnos a 5 próceres en el mismo curso. Estaban los dos hermanos Enrique, Patricio Lynch, estaba el Fanshoven, ¿no? Fanshoven y Luciano Cruz. Esos eran todos alumnos de un mismo curso, ¿no? Y teníamos problemas con ellos porque resulta que no venían ni a clases ni a prácticos. Estaban siempre en terreno, ¿no? En ese tiempo habían fundos tomados en todas partes y estos cabros andaban por esos líos. Y terminó el año y no tenían pase porque no habían completado sus puntajes. En quinto año habían cuadernos que había que llenar con prestaciones anotaditas, vigiladas todas, ¿no? No tenían nada. Y en Otorrino entonces no tuvieron pase. Y el consejo de profesores al final del año acordó que había que hacerle las clases de nuevo en el verano. Eso era el año 70, en el fin de año. Comenzamos en 71 haciéndole las clases de nuevo a ese grupito. Y anduvieron regios, con buena asistencia, bueno, eran gallos inteligentes, no eran tontos, ¿no? Y cuando se hizo el nuevo consejo, evaluar esta cosa, resulta que nos encontramos que estaban apareciendo en el periodo de tiempo que estaban con nosotros, aparecían firmando en otro cuaderno para recuperar clases perdidas en cirugía, por ejemplo. Así que ahí hubo un lío muy fregado y nosotros dijimos, hasta aquí no vamos a llegar, ¿no? Y nos fuimos. Entonces, a mitad de año yo ya había recorrido desde Osorno hasta Santiago, viendo en qué lugar podría yo insertarme. 1971. Claro. Y un día en la calle, en Concepción, me encuentro con un compañero de curso que también había hecho la especialidad en el mismo hospital mío que yo había hecho en Santiago, la especialidad, que se había venido a La Serena a trabajar, da Richón, y me dice, estoy desesperado, me quiero venir a Concepción. Te cambio, yo me voy a La Serena. ¿Qué es lo que tienes tú allá? ¿Ah? Mira, tengo de todo. No puede ser. Sí, tengo de todo. ¿Estás seguro? ¿Tenéis endoscopía? Sí, tengo endoscopía. Cirugía también, sí. Voy a ir a mirar. ¿Ah? Le conté a mi jefe
un profesor ya de más edad, ¿no?, que tenía esta perspectiva que me iba a ir a mirar. ¿Te acompaño? Pues me dijo. Voy con la María, su mujer. Él era don Pedro Belolio Zapetini, profesor de turismo de Inglaterra. Así que vamos a La Serena. Compramos pasajes en LAN. ¿Avión? En ese tiempo LAN tenía unos aviones turbohélices, Con él. unos Avro, ¿eh? Y salimos de Concepción con un temporal de lluvia y viento, y vieras tú que llegan a volar. Y llegamos allá a La Serena. El avión vuela a una relativamente baja altura, unos 5.000 metros, creo que más no, ¿eh? El Avro. Y se veían, ya en Ovalle, se veían campos verdes. Yo venía al desierto. Tenía la idea de que esto iba a ser un veladero. Y no, pues me encontré con que había verde, había fundos, había cosas. Y llegamos a La Serena con un día precioso. Era un día 10 de julio del año 71. Y aquí estaba todo bonito. En la tarde, llegamos con las 4 de la tarde, todavía alcanzamos a ir a mirar el faro, ¿no? Y me encantó. Y al día siguiente estuve en el hospital y efectivamente tenían instrumental impecable. Había pasado poco tiempo antes por aquí un barco francés, el Jeanne d'Arc, con Charles de Gaulle. Había venido Charles de Gaulle un poco antes de esto, ¿eh?, a La Serena, y había dejado comprometido instrumental en todos los puertos, porque Charles de Gaulle no viajaba en avión, solamente en el barco insignia de la Armada francesa. Y ese llegó al paraíso, y en la pasada iban dejando instrumental aquí, que se lleva para allá. Y en La Serena le tocó un instrumental, un Chevalier Jackson nuevo, impecable. Y eso es el drama de Don Richón, que me dijo: mira, me llegó todo esto y yo hace más de un año y medio que no opero, porque no tenía con qué. Tengo que hacer la mano de nuevo. Yo te cambio. Fuimos a la oficina del director del servicio, ahí en la plazuela Buenos Aires. Entramos, el director de servicios, un médico de apellido de la Vaca. En vez de la foto del presidente de la República, tenía un Che Guevara en la pared. El Che Guevara. Belolio era de derecha, pero bien, miró esa cuestión y le cambió la cara. Le cambió la cara, digo, increíble. Me reía después que se te nota. Se descompuso. No, bueno, el asunto es que fuimos a conversar con cómo podíamos hacer un canje porque mi cargo es cargo universitario, es un cargo universitario, y el otro, el de aquí, era un cargo de servicio de salud. Pero no, me dijo, se fue a arreglar, así que hagan el cambio y una vez consumados los hechos lo hacemos igual. Así que me volví a buscar a Carnecita. Volvimos de vuelta y el primero de agosto, días más tarde, agarré mi autito y partí para acá. En su auto desde Concepción acá. Ay, no, ¿Con su señora? Con la patrona y el auto cargadito, lo justo para. Y quedamos en Pana.
ahí venía para acá ya casi antes de llegar por ahí por Talinay, de repente una bajada larga, pongo un cambio y el embrague pasa de largo para abajo. Chuta. De bajadita, de repente a un lado hay una pensión, el Gato Negro. Una pensión, una casita. Ahí, chuta, ¿qué vamos a hacer aquí? Pregunta ahí, no, aquí no pasan micros, qué sé yo. Y en eso estaba cuando viene un auto bajando y me asomo al camino. Paró el auto, era un taxi. Fíjate la suerte. Le digo, ¿me podría dejar en La Serena? No, mire, yo soy de Ovalle, me dijo. Voy para Ovalle, pero en Ovalle sí hay taxis que lo pueden dejar. Así que bajamos las cositas, dejamos el auto ahí y llegamos por las 4 de la tarde que al hotel. ¿Francisco Aguirre? ¿Sí? Claro. Al Hotel Francisco Aguirre. De ahí fui al Automóvil Club y fueron a buscar el auto. ¿Con qué edad llega usted acá a La Serena? Yo nací el 35, al 71. 36 años. 36. Claro, ¿Casado? claro. Sí. Separado y vuelto a casar. Claro, de mi primer matrimonio no tuve hijos ya. Claro. Ah, un segundo matrimonio. Sí. ¿Llega con hijos del segundo matrimonio? Con Carmencita tengo 2 niños. Pero ellos nacen acá en Serena. Los 2 nacieron en Serena. O sea, llega su señora y usted. Carmencita a su vez tenía 2 niños ya. Los 2 éramos separados. Claro. ¿Cómo es, queridísimo Rolando Cantaruti, cómo es La Serena del 71? Bueno, era bien especial, poco. Primero, la gente muy amable. Eso nos llamó la atención de inmediato en el comercio, que se yo, ¿no es cierto? Cuando no tenían algo, decían, mire, pero a la vuelta, que tiene un negocio, ahí hay, ¿no? Y esas cosas allá en el sur no se ven, ¿no? La gente es más seria, no arma conversa. ¿Ven? Yo rápidamente hice amistad, aquí, rápidamente. Fíjate que nos tocaron cosas bien interesantes. El médico que estaba ahí, el médico que había aquí, que era Darrichón, un médico joven, como yo, en ese tiempo, y había un médico antiguo, que ya no trabajaba casi, pero tenía una oficina bien buena, ahí en Balmaceda, en el edificio de la Mutual de la Armada, casi al llegar a Prat, ¿no? Ahí en el segundo piso, ahí tenía una oficina. Y cuando lo fui a saludar yo, porque Pedro Balolio era coetáneo de él, ¿no? El profesor que yo tenía lo fui a saludar, entonces me dijo, ¿y dónde va a trabajar? Bueno, tengo que buscar una oficina. No, me dijo, no busque más, en ninguna parte yo le paso la mía porque está desocupada, no lo busco. Así. Balmaceda con Prat. Sí. Y ahí trabajé con 2 años, claro, hasta que tuve mi propia oficina. Enseguida, abajo en el primer piso había un supermercado chiquitito que era de Aguirre Mura, Rodolfo Aguirre, ¿ah? Donde iba a comprar yo cositas para llevar al hotel, que sé yo, cositas para tener, ¿sí? La señora, muy amable, que me conversó y ligerito se interesó por este matrimonio que venía llegando.
Viene, eso fue muy interesante. Enseguida me llamaba la atención que la gente dejaba el auto abierto y está con los vidrios abajo, ¿ah? Cosa que en Concepción no se podía hacer, ¿no? Se bajaban a comprar alguna cosa y el auto quedaba el auto. Cosas, cosas. Y La Serena llegaba hasta Huangualino. De ahí para acá había una prolongación de cisterna, un pedacito de la Reina Alcalde y nada más. Balmaceda eran chacras a uno de esos lados. ¿Cómo empieza a desarrollar su vida social? ¿Con quién se va relacionando? Bueno, yo tenía ya, Profesionalmente, socialmente. aquí vivía desde hacía un par de años un niño que era de Concepción, con quien yo no tenía mayor que lo divisaba y no, hola nomás así, que era farmacéutico y que estaba a cargo de la farmacia del hospital, al hospital al que yo llegué a trabajar. Él se llamaba Isaías Boltzmann Berman, ¿no? Hijo de una distinguida pediatra de Concepción, la doctora Berman. Claro, el papá de Isaías también era un químico farmacéutico que tenía un negocio grande de droguería. Ahí se vendía aceite de diferentes semillas y cosas, remedios, al por mayor. Una droguería grande. Y él aquí fue el nexo. Él fue el nexo para conectarme con sus amistades, qué sé yo. ¿Y él había llegado de Concepción Él, a La Serena mucho tiempo antes? Su primer destino estuvo en Iquique. Él estuvo en Iquique primero. Su primer nombramiento por el servicio fue y después lo nombraron, consiguió venir a La Serena y se había venido para acá. Claro, porque él tenía ya, cuando yo llegué aquí en el año 71, imagínate, 8 o 10 años de profesión ya. Claro. Una Serena de Avenida del Mar ni siquiera se sospechaba. No había nada, no. No, la Avenida del Mar surgió bastante después del golpe de Estado, después que tuvimos un alcalde designado que era un hombre que vio esa posibilidad de hacer la Avenida del Mar y planificó eso, que era de arriba del valle, ¿me acuerdas tú? ¿Cómo se llama? Eugenio Munizaga Rodríguez. Eugenio Munizaga Rodríguez, claro. Don Rolando, ¿usted trabajaba en el hospital? Sí. Comienza a formar, o sea, ya empieza a estar, se establece en la ciudad. Sí. ¿Cómo era el hospital de La Serena? ¿Calle Pení? Bueno, el hospital, la calle de entrada y de salida era Balmaceda, por Balmaceda. Para atrás, para la esquina de Pení con la Reina Alcalde, estaban los policlínicos solamente, y no todos, lo estaban armando, estaban recién inaugurados. Entonces a mí me tocó armar ahí, por ejemplo, una cámara silente para poder hacer exámenes de audición y importar una cámara silente también, ¿no? Armarla y dejarla funcionando. En eso yo había tenido experiencia porque me había tocado, cuando estaba haciendo la especialidad, instalar un sistema Peters inglés de exámenes en el Hospital San Juan de Dios, que también había llegado uno nuevo, entonces yo mismo hice la instalación ahí.
Y así pues, en Concepción también instalamos, venían por armar, venían como mecanos las cámaras sin lentes. Y hicimos también, instalamos una sala especial para exámenes vestibulares en el policlínico. Teníamos 3 o 4 salitas chicas para trabajar. Y con eso funcionábamos bastante bien. Era un hospital que se podía considerar moderno, con buena, Sí, con sí, buena atención. tenía bastante buenas cosas. Y el problema que tenía era el diseño, que era muy antiguo, ¿no? Pasillos largos, que sé yo, en fin, los enfermos andaban en camilla por aquí y por allá dando vueltas, ¿no? No era un diseño moderno. Esos hospitales, en ese tiempo había un tipo de construcciones de hospitales estándar, ¿no? Había hospitales A, B y C, de acuerdo al tamaño, ¿no? Y se hacían iguales. Había una sociedad que se llamaba, una empresa del Estado que se llamaba Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Había otra sociedad constructora de establecimientos educacionales también, especializados. No, ahora no hay nadie especializado y se pide por concesiones o por ese tipo de la construcción de los hospitales. ¿Y cómo era el ambiente social? ¿Sus fines de semana eran en La Serena? ¿Visitaba el valle? Sí, ¿Iba a la playa? mucho, salíamos todos los fines de semana a algún valle, al Valle del Elqui, al Limarí, ¿no? Íbamos también a la playa, a la zona de Chungungo, que no faltaba, siempre había. Recorrimos bastante bien toda la zona, todos los fines de semana. Y teníamos buenos amigos, hicimos buenos amigos con el grupo de Luis Esperanza en ese tiempo. Claro. Es bien interesante que Luis Esperanza estuvo de aniversario, ¿no? Entonces Wolfman me dijo, anda, así te presento y pues ingresar al centro. Ya, pues, fuimos. Y en la reunión blanca, ¿no? Estaba yo con Carmencita al lado, ahí, y gente, conociendo gente. Y de repente Carmencita me dice, fíjate que hay al frente una señora que me mira harto y no sé, pues yo en alguna parte la he visto, ¿no? Es una cara tan conocida y no tengo idea quién podrá ser. ¿De quién va a ser? Imagínate aquí. Ah. La cosa es que Carmencita fue a hablarle. Yo la miro y usted me mira. ¿Nos conocemos? Sí, no sé, pues yo me llamo Cristina Parada y tú te llamas Carmen Ortiz, Carmen Rebolledo. Ah, sí, si fuimos compañeras en la escuela primaria. Sí, claro, pues. Y fíjate, había sido compañera en Copiapó. Ah, Fíjate, en Copiapó. Compañera de la escuela primaria y 1 o 2 cursos después. Ah. Y después no se vieron nunca más. Así que ahí hicimos, hasta el día de hoy nos visitamos 1 o 2 veces por semana, tomamos 11 juntos, conversamos más o menos a un lado, y seguimos en amistad, pero don Rolando, ¿su señora es copiapina? no. Ella nació en Concepción, pero el padre de ella era funcionario
de la Caja de Seguro Obligatorio, que después fue Instituto de Previsión Social, ¿no es cierto? Y en ese tiempo los obreros tenían un seguro aparte, y esa era la Caja de Seguro Obligatorio. Y este caballero entonces, como manejaba dineros, lo cambiaban cada 2 años, de tal manera que entró en Concepción y de Concepción lo mandaron a Punitaqui. De Punitaqui lo mandaron a Corral. De Corral lo mandaron a Inca de Oro. Entonces Carmencita estuvo todo el tiempo en Copiapó en el colegio, ¿no? Claro. Después de ahí lo mandaron a Fresia, cerca de allá de Osorno, y así, de los cambiaron. Cada 2 años los cambiaron. Y eso con traslado, con todas las cuestiones, porque el Estado ponía el tren, todos los pasajes, todas las cuestiones, el cambio, pero los ha puesto en otro lugar, ¿no? Así que ella, como te digo, en ese tiempo coincidió con la mujer de Mardoqueo Beltrán. Claro. Y entonces nos decimos compadres. Estamos en 2026, son 55 años en La Serena. Así es. Sí. ¿Se puede poner en palabras 55 años en La Serena? Sí, pues en el año 71 hasta ahora. Pero se puede englobar en palabras, se puede decir palabras que equivalgan a esos 55 años. Bueno, yo hice mi vida aquí, pues entonces es como mi tierra, pues resulta que encontré tranquilidad, encontré satisfacción los niños tuvieron buenos colegios, los niños tuvieron una buena educación, no tuvieron ningún problema, al contrario. Las únicas incomodidades que yo he pasado aquí fueron durante el tiempo del gobierno militar, pero esta cuestión pasó allá. Fue una pesadilla. Claro. Así fue. Acá nacen... Yo en ese tiempo era dirigente del colegio médico. Y el colegio médico, recién producido el golpe de Estado, los dirigentes del colegio médico eran promilitares. Y al poco tiempo empezaba la cosa y cambió radicalmente la orientación de los gremios, ¿ah? Y se dieron vuelta. Entonces, nosotros teníamos los dirigentes, poco después del golpe de Estado, fueron depuestos prácticamente, ¿no es cierto? Y cambió gente de izquierda. Y aquí en el colegio médico teníamos de los dos lados, ¿ah? Pero pasaron cosas bien malas, pues. Nosotros tuvimos aquí en el colegio médico de La Serena un sumario por la muerte del transportista, no sé si te acuerdas tú, el transportista de Ovalle, que lo tomaron preso, lo acusaron de que estaba transportando explosivos, cosas de ese tipo, y le pegaron tanto tratando de sacarle algún dato,
que a última hora ya, poco menos que agónico, lo trajeron al hospital y posteriormente murió. Pero alcanzó a decir quién era el que le estaba golpeando, quién era el claro, quiénes eran los que, ¿no? De tal manera que nosotros hicimos un sumario y ese sumario fue en Chile, el primer sumario en que aparece un funcionario del Estado militar, ¿no? En funciones, dentro de sus funciones, provocándole la muerte a un ciudadano. Había sido golpeado por militares. Claro, claro. Ese fue el primer caso de tortura con resultado de muerte, ¿no? Practicado en un lugar del con personal del Estado en funciones. Claro. Y nos costó bastante. Sí, no ha sido fácil. Claro. Nos costó bastante porque resulta que había que esperar que hubiera un juez que acogiera. Y al final había un juez de apellido Brügger Encina, y él acogió la causa y quedó en autos. Entonces, ¿para qué te cuento cómo nos molestaron? Y hasta bastantes años después. Claro. ¿Hubo condenas? Sí, pues, por supuesto. Claro. Ese fue el primer caso en Chile. No, ahí habían cosas increíbles, fíjate que cosas realmente increíbles. Alguna vez nos vino a ver Juan Luis González, que era el presidente del Colegio Médico de Santiago, para contarnos, entre otras cosas, cómo le iba y todo. Y dentro de todo nos contaba que había ido a Estados Unidos invitado por familiares, pero en realidad iba invitado por el Departamento de Estado, ¿no? Porque quería saber de primera mano, comprobar lo que ellos sabían, si era así, si era no. Y nos contaba, por ejemplo, que de las reuniones que nosotros hacíamos en el colegio ahí, ya estábamos en Cienfuegos con Cordobés en el tercer piso, tenían grabaciones de nuestras reuniones. Se acordaban mucho mejor de lo que digamos, tenían documentado lo que nosotros ni nos acordábamos ya. Lo que dijo fulano, lo que dijo el doctor Cantaruti, lo que dijo el doctor Brevel, lo que dijo el doctor, ¿ah? A raíz de este juicio. Cosas increíbles. Otra vez, en la mañana la secretaria llegó al colegio y estaba toda astillada la puerta, habían abierto la puerta, y habían entrado a buscar papeles, a buscar documentos, que nos comprometieran en alguna cosa. Afortunadamente nosotros no tenemos ninguna cosa. Entraron a sus oficinas. Ah, ¿Derivado del caso del transportista Ovalle? sí. ¿O? Bueno, andaban buscando a ver si teníamos algo. ¿Fue complejo ese periodo? Sí. A mí me llamaban en la noche por teléfono para decirme cualquier barbaridad.
Algunos me llamaban de comunista, otros de demócrata cristiano, otros, esos eran pecados grandes, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué lo llamaban? Por comunista, Ah, por demócrata cristiano, por vendepatria, por fin, mira, cualquier cosa. Ya, colga al rato otra vez volver a llamar. Seguimientos también tenía. Entonces siempre andábamos, cuando teníamos reuniones, entonces siempre andábamos juntos. Por precaución. Pero nunca nos molestaron realmente físicamente, ¿eh? No, pero había esa presión, no sabía que estaba vigilado que donde exacto. Observando, vigilando. Claro. Eso fue. Don Rolando, usted tiene dos hijos. Sí. Gabriel. ¿Nos puedes contar un poquito de ellos? Claro. Los dos son nacidos en La Serena, en el hospital de La Serena, ¿no? Y con intereses bien distintos uno de otro, ¿eh? El mayor siempre muy más callado, más circunspecto, más metódico, sus cosas, ordenadito, ¿no? Y ese era bueno para los números y su meta siempre fue estudiar alguna ingeniería. Estudiaron primero en el Colegio Serena, ¿eh? Y después se fueron al International. Nosotros fuimos de los fundadores del colegio, prácticamente las primeras generaciones de International School. Ese proyecto en su momento era muy innovador. Sí, claro. Era muy innovador, novedoso, porque resulta que obedecía a que había aquí en La Serena un grupo de gente que eran extranjeros y que sus alumnos sus niños necesitaban enseñanza que fuera compatible con la de afuera, con un programa que tuviera las asignaturas de afuera, que ojalá fuera todo en inglés, y que el tipo de evaluación que tuvieran fuera válida. Y por eso se hizo el programa. Nos asesoraron mucho del Colegio Nido de Águilas en Santiago. Y partió en una casita tipo Hogar de Cristo en un sitio del observatorio. Calle Cisterna. Claro. Después se arrendó una casa al frente y se hacía, a medida que fueron creciendo los cursos. ¿Recuerda que otras familias participaron en ese comienzo? Bueno, hay, aparte de los extranjeros, ¿no? De todos los extranjeros, familia de La Serena, estaban el doctor Giles y sus niños, estaba Leroy, que era parientes de los Pizarro Contador. Estaban Meléndez también, hijos Meléndez. Y así, eran poquitos, pues. En el curso del mayor mío eran 5 hombres y una mujer. Los cursos de más atrás, pues ya fueron aumentando más números. Yo creo que el de Gabriel, que estaba 2 años más atrás,
ya tenía un número que debe ser más del doble. Pero al comienzo bien poquito, entonces bien, y los profes eran todos de la universidad, venían profes de la universidad. Y solamente castellano y algunos otros cursos se hacían en español, el resto todo tenía que ser en inglés. Y le fue muy bien en todo. El segundo, en cambio, el segundo era el hombre que andaba siempre buscando piedra. Disculpa, don Rolando. El primero, el nombre es Rolando. Rolando. Sí. Y el segundo, ¿Y Gabriel. Rolando estudia ingeniería? Estudió ingeniería. Ese estudió ingeniería en la Universidad Católica, se recibió y su idea era hacerse de su título y tomarse por lo menos un año, hacer algún viaje, ¿no? Y así que se recibió. Y como al día siguiente de que se recibió lo llama un profe de la misma universidad y le dice, fíjate que me llamaron de La Serena, del observatorio astronómico se llama la NOAA, North American Administration Observatorio, ¿ah? Pidiéndome que le recomendara a alguien para ingeniero de desarrollo en el observatorio. Y yo le recomendé a ti, así que te van a llamar. Chuta, y efectivamente lo llamaron y le pidieron que fuera. Así que el otro, en mis años, cuando me tendré que levantar, fue, se compró un ternito, ¿eh? Bien terneado, bien arregladito, corbatita, que se y partió. Ay, aquí en la colina del Pino. Ahí. Lo pasaron la secretaria y habían 3 gringos, uno con chala y parecía todo. Yo se sentía re mal porque es muy detente y los otros un poco menos que la pantalla, pero entre años. Y quedó le dijeron, mira, lo necesitamos al tiro. Así que no tuvo ni un día y empezó a trabajar al tiro. Y ya lleva ahí, imagínate, bueno, 20 años. ¿Y cómo está él ahora? Bien, bien. No, ahora está en un proyecto, el Very Large, el espejo más grande están instalando. Él tiene que ver con programar y diseñar las cosas que hay que hacer a llegarle al telescopio. Que un fulano se le ocurrió, qué sé yo, que quiere averiguar si en la luz de una estrella por allá indica que hay helio, que hay queo, qué elementos hay, y hay que diseñar un instrumento que capte esas radiaciones. Y él tiene algunas especialidades que ha logrado hacer, es que es la óptica adaptativa. Esta es una cuestión que los espejos no son un solo pan, sino que son pequeñas unidades. Y esas unidades tienen características mecánicas que se cambian con la atmósfera, la temperatura, cómo se mueven las capas de aire, todo eso hay que corregirlo en el instante.
a medida que se van produciendo. De tal manera que el espejo tiene, cada sensor se está adaptando a las condiciones y todo eso hay que sintetizarlo en una sola información y en una sola imagen. Esas cuestiones es bien complejo. Mira, qué interesante. ¿Sí? En eso trabaja él, en los instrumentos y lo que le piden los astrónomos. ¿Y qué pasa con el famoso Gabriel Cantarutti? El Gabriel Cantarutti, bueno, ese era el hombre de la exploración de las montañas, Desde de los niño. cerros, de la tierra, de las piedras, siempre andaba. Y todavía allá abajo, aquí, colecciones de cajas con piedras, con minerales distintos, cosas de ese tipo. Capaz que haya estudiado arqueología, ¿no? Antes era niño. Yo me acuerdo que con los niños salíamos todos los fines, para las vacaciones de invierno, viajábamos al norte y nos instalábamos en alguna ciudad. Proyectábamos, vamos a ir a Antofagasta este viaje. Instalábamos una semana y visitábamos todos los valles, todos los rincones. Al otro tiempo era Iquique, ¿no? De todo arriba para la cordillera, para abajo, que es el mar. Otra vez en Arique. En cambio, en el verano era una para Valdivia, otro para Temuco, otro para Osorno, otro así. Y este niño siempre quería más todavía, que ese cerro es el que me interesa, que allá donde llegue ese niño, le llegan a correr las lágrimas cuando no alcanzaba el día para tomar un cerro. Bueno, la cosa es que estudió en la Chile arqueología. Claro. Ellos tienen unos cursos comunes con antropología. Y después los últimos 2 años hacen la arqueología. Y después se fue a Estados Unidos porque en alguna oportunidad supo que estaba en Arequipa, cerca de Arequipa, un gringo que lo conocí después, Bauer, que es un arqueólogo especializado en Inca. Y de Inca sabe un montón de administración, de metalurgia, cosas bien específicas, ¿eh? Del imperio Inca. Y fue a conversar con él y el gringo le dijo, ¿por qué no te vas un tiempo conmigo y te doctoras allá? ¿Qué le dijeron? Parte contigo. Tuvo 3 años allá. Casi 4 años. Pero siempre pensando, acá. Y ahí está trabajando y bastante bien. Pero aquí la cosa es tan distinta a otros países. La parte estatal, ¿no? Es una rémora, puras anclas nomás. La gente no tiene ningún interés en destinar plata, ¿no? Tampoco hay aportes privados para investigación, nada. Todo el dinero que hacen los arqueólogos, que no es poco, les pagan bastante bien, lo pagan las empresas que necesitan liberar un terreno para una construcción de una hidroeléctrica, para una construcción de estos paneles solares o eólicos. ¿Ah? Las mineras del cobre en el norte. Todo el tiempo está viajando. De pronto está por allá por Angamos, otras veces por acá por
chillepina adentro para los pelambres y todo, otras veces la escondida arriba. Gabriel tiene un rol no menor en el sitio del Olivar. Sí, claro, sí, sí, claro. Ese es un problema típico de esto. Ese es un terreno que tiene un mérito que no difícil de encontrar en otro lado. Primero, no es un enterratorio, no es un cementerio, es un lugar de vida, es un lugar de poblamiento, y un lugar de poblamiento que tiene un rango de 700 años de nuestra vida, ¿no es cierto?, de periodo eh, post-incaico para atrás 300 años. 300 años para y para acá todo lo que... Entonces, todo eso está ahí. Entonces tiene pre-inca, tiene inca, tiene dieguita, tiene alfarero, tiene... Mira, Chatos ahí es un libro. Tiene 50 y tantas hectáreas el sitio. Yo recuerdo haber conversado con Gabriel y me comentó que el tiempo se veía en la manera en cómo estaban enterradas las personas. Sí, Y con qué estaban enterrados. Cada cultura tenía su manera. Sí, claro. Y ahí ellos deducían o establecían esta línea de tiempo. Sí. Y además que la profundidad del terreno también les va dando una buena, porque generalmente se va superponiendo. Llega gente nueva y deposita cosas encima de lo que hay. Dos mundos distintos, sus hijos Rolando y su hijo Gabriel. Sí, pues uno mira para arriba y otro para abajo. Así es. ¿Ah? ¿Y cómo está usted, don Rolando, hoy día? ¿Cómo está su presente? Bueno, tranquilo, cómodo, no tengo. Hace ya un año y tanto que estoy sin trabajar. Antes tenía una actividad fija, rutinaria si tú quieres, pero esto de estar siempre con una persona distinta, ¿no?, a cada rato, es bien interesante también. Yo siempre me intereso por la gente, entonces para mí siempre las personas son interesantes, ¿no?, aparte de su enfermedad que tengan. Y aquí, bueno, me cambió 100%. En la mañana me levanto, generalmente empiezo a trabajar tipo 10, ¿no? Me instalo a trabajar ahí en el computador para hacer varias cosas, ¿no? Uno, el fondo de... Lo que más tiempo me consume es el fondo de documentación. Y ese fondo de documentación lo empecé a hacer hace una punta de años atrás. Pero ya tiene una estructura y tiene una modalidad de trabajo que es cómoda de encontrar. Tú anotas lo que quieres y te llueve el material. Tiene archivos del orden de los 50.000, ¿no?, ordenaditos. Si tú quieres historia, por ejemplo, tenemos una historia general, una historia en Chile, una historia en la región y una historia para cada uno de los talleres de la región. Todo enfocado exclusivamente desde el punto de vista de la orden.
Estás todo el tiempo leyendo y escribiendo. Todos los días en la mañana lo primero que hago es revisar la correspondencia. Y ahí entonces tengo, lo más interesante para mí es un boletín que emite la Gran Logia de Francia, con muchos trabajos de gente de enorme tonelaje. Hay por ahí periodistas importantes, filósofos, historiadores, ¿no? Entonces, yo veo el artículo, si le sirve a mi gente, lo traduzco y lo guardo. Y lo pongo donde le corresponde. De tal manera que van quedando las cosas ordenaditas al tiro. Y eso lo hago entonces para un aparato, un magazine así de ese volado, de esa calidad de Francia. Enseguida voy a Portugal. Portugal también es una potencia en cuanto a trabajo, ¿eh? Una potencia. También muy bueno. En ese de Portugal también hay aportes de brasileros. También reviso uno en inglés, norteamericano. Ese cuesta harto encontrar cosas que realmente, porque tiene mucha miscelánea, mucha cosa local, muchas cosas de historia local que aquí no tiene ninguna trascendencia. La mayoría trabaja en otro rito también, entonces es distinto. Eso es lo que más tiempo me enseguida la historia de justicia y tolerancia también. También todo el tiempo debe estar poniéndola al día. La llevo al día. Harta lectura y harta escritura. Sí. Don Rolando, quería plantear una pregunta y después, si usted lo permite, en un próximo encuentro ahondar en cómo es su relación con la música. Sí. Era buena. Como buen... Sí. Era buena. Porque digo yo mi educación primaria la hice en un pueblito del sur. Mi padre tocaba clarinete, pero yo nunca me interesé por el clarinete porque lo encontraba muy difícil, ¿no? Lo encontraba muy difícil. Así que no aprendí música. Pero escuchaba música todos los días de Radio El Sodre de Montevideo, porque allá en mi pueblo no se escuchaban las radios, era pura onda larga en ese tiempo, no se escuchaban las radios salvo La Minería de Santiago y Cooperativa Italicia. Esas eran las dos radios que se escuchaban, ni una más. En cambio de Montevideo se escuchaba El Sodre y se escuchaba bien también Radio El Mundo de Buenos Aires. Y ahí había programas de música que mi papá todas las noches ponía. Había luz en la noche, no, ahí se prendía la radio. Y escuchaba música. Y él entonces nos introdujo en la música clásica, contaba historias, de tal manera que siempre me interesó. Y después cuando vine a Temuco a estudiar, ahí ya tenía más acceso y compraba discos RCA Víctor, sello rojo, ¿verdad? Que eran los de música clásica. ¿Le parece que en una próxima conversación hablamos de su relación con la música? Pero como digo, es mala, no supe música. Pero yo sé que tiene unos gustos bien especiales. Bueno. Le agradezco esta charla. Esto. Muy, muy amable. Así es. Así que en eso trabajamos bastante. Y aquí, esto, también, el huerteo. ¿Podríamos ver para una próxima cómo es su relación también con el huerto? Sí. Un abrazo, don Rolando.
Tengo hartas plantitas, todo, plantas por todas partes. Un gran abrazo y muchas gracias. Que esté bien. No, muchas gracias, muchas gracias.